las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Querido Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre para siempre, Señor. Amén. Gracias te damos por el privilegio que tenemos de estar aquí, Señor, en tu día santo, en este lugar que ha sido santificado por ti, Señor. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos que tú perdones nuestros pecados, amén, que tú limpies nuestras vidas, amén, que tú nos hagas aceptos e idóneos delante de ti, Señor. Amén. Cúbrenos con tu manto de justicia, Señor. Amén. Te pedimos, Padre eterno, que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo y bendito nombre. Amén. Gracias, Señor, por esta lección que hemos tenido, Señor. Te pedimos que pueda quedar grabada en nosotros, que pueda ser guardada y que en verdad tengamos un nacimiento nuevo, Señor. Amén. Padre, te pedimos que tú estés aquí con nosotros ahora en nuestra mente, porque te necesitamos. Amén. Necesitamos entender tu palabra. Amén. Necesitamos a ti, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, porque si tú no estás, Señor, en vano es lo que vamos a hacer. Si Jehová no edificar, en vano trabaja los que edifican y en vano vela la guardia. Te pedimos, Señor, tu presencia. Amén. Así que te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Amén. Te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanitos, ¿se acuerdan lo que estamos nosotros estudiando? Claro, obviamente estamos pasando, como dice el himno, paso a paso Dios nos guía, y Él nos está guiando en un estudio de uno de los capítulos más lindos, bonito, pero no solamente bonito, sino sorprendente de la Biblia y del libro de Apocalipsis. Este capítulo es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, un capítulo donde aparece una gran señal. No es cualquier señal, ya lo hemos dicho, es una señal grande, una señal muy grande, la cual nosotros tenemos que mirar, ponernos de parte de ella, tenemos que estudiar esta señal y tratar de seguirla. Estamos estudiando la historia de una mujer que aparece allí vestida de sol, que tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de ¿cuántas estrellas? De 12 estrellas. Pero es sorprendente porque mientras el profeta y apóstol al mismo tiempo está recibiendo esta visión, que ve una mujer en el cielo parada sobre la luna, al mismo tiempo ve otra señal en el cielo. Y esa otra señal que ve es una, ¿qué cosa? Un dragón escarlata que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Entonces comienza Dios en esta visión a describirle a Juan, y acuérdense lo que dice el libro de Apocalipsis desde que comienza. Esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Obviamente era Gabriel, el mensajero de Dios, que le dio esta visión a Juan, y es una cadena de la profecía que Dios quiere que sus siervos en el tiempo del fin entiendan correctamente. Yo le voy a decir algo desde ahora, porque ya no me da tiempo entrar en el versículo 17 de Apocalipsis 12. Si había un sábado que ustedes no debían de faltar, no era hoy. Si querían hoy, no vinieran. El sábado que viene no. Porque es una gran señal.
si hay un sábado donde vamos a estudiar ya a dónde estamos parados nosotros y que la Biblia misma nos va a decir cuál es la iglesia de Dios, es el sábado que viene. Así que no debe de faltar. Si usted quería, no hubiese venido hoy. Pero lo que vamos a ver hoy también es sorprendente, si Dios lo permite. Vamos a ver si nos da el tiempo. Así que vamos a comenzar a estudiar. ¿Y en qué versículo fue que nos quedamos? Apocalipsis capítulo 12. Analizamos algunos versículos del 7 al 13 y vimos ahí que el gran dragón fue echado ¿hasta dónde? Fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del cielo. Pero también vimos que esa salida que tuvo Satanás del cielo no fue su primera expulsión que tuvo del cielo, fue su segunda expulsión. Lo vimos aquí mismo en la Biblia. La primera expulsión que él estuvo fue la que aparece en el versículo 4, donde con su cola él arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Pero la segunda expulsión que estuvo del cielo fue desde el versículo 9 al versículo 12 y 13. Ahora vamos a seguir con el versículo 13 y nos dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, que cuando Satanás es expulsado del cielo, cuando él se vio que ya no tenía parte con los moradores del cielo para acusar a los hermanos, enseguida comenzó a perseguir ¿a quién? A la mujer que había dado ¿qué? A luz a su hijo ¿qué? Varón, a Jesucristo. Y ya la mujer había ¿qué cosa? Había parido a Cristo, Cristo había sido arrebatado al cielo, así que obviamente se está hablando de la segunda expulsada de Satanás del cielo, no era la primera. Y él comienza ahora a perseguir a la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles en adelante, la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle que es triste lo que pasó, porque esta iglesia fue perseguida no solamente por el Imperio Romano, por una de las cabezas, que eso lo estudiamos el sábado pasado, por una de las cabezas del dragón, sino que también fue perseguida por el propio pueblo de Dios, los que se llamaban pueblo de Dios. Ahora, lo vamos a ver un poquitico más adelante. Todo esto se repite al pie de la letra. Lo mismo que sucedió allí. ¿Se acuerdan que Jesús llegó a la nación? Ni siquiera los que eran estudiosos de la palabra de Dios, los que tenían los oráculos vivientes, las profecías y que venían por tiempo estudiando y debatiendo entre ellos, habían 6 sectas en los días de Cristo entre los fariseos, saduceos, herodianos, escribas, habían de todo allí. Y ellos mismos discutían la palabra de Dios, quién sabía más por aquí y por allá. Pero cuando vino lo real, no lo reconocieron. Esto se va a volver a cumplir con el pueblo de Dios. No lo reconocieron, pero además que no lo reconocieron, no reconocieron tampoco al que anunciaba su venida. Hicieron con él lo mismo que hicieron con cada uno de los profetas. El enemigo se infiltró en el pueblo de Dios para perseguir a la propia iglesia. ¿Y quién era la iglesia? ¿Quién era la iglesia de Dios del Antiguo Testamento? ¿No era el pueblo de Israel? ¿No era su pueblo escogido a quien él sacó de allá de Egipto con gozo y con júbilo a sus escogidos para que guardasen sus leyes? Aleluya. Como dice el Salmo 105, eso lo estudiamos en esta semana con los hermanitos. Miren, hermanitos, el pueblo de Dios empezó a perseguir a lo que verdaderamente Dios veía que era iglesia. ¿Cómo podemos saber esto? Saulo era de la iglesia del Antiguo Testamento, que ahora viene a ser también de la Nueva, del Nuevo Testamento, y vamos a ver lo que nos dice Hechos. Saulo era fariseo, ¿se acuerdan? Sí. Él era del pueblo de Dios, quiere decir que él era de la iglesia de Dios. Y sin embargo, miren lo que dice el libro de Hechos 8:1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Dice que hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Ahora vamos a ver qué iglesia era esta. Versículo 3. Y Saulo asolaba ¿a quién? A la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era del pueblo de Dios, pero esto no era lo que veía Dios como iglesia. La iglesia del Señor son las almas fieles. Una iglesia, un pueblo, estaba persiguiendo a lo que en verdad Dios veía como su iglesia, como su pueblo, las almas fieles. La iglesia que había levantado el Señor Jesús, el remanente que se había levantado de la misma iglesia judía. Los 12 discípulos, luego se hicieron 70, luego se hicieron 120, ¿se acuerdan? Fue creciendo la iglesia más y más y más. En la cosecha, el día de Pentecostés, se bautizaron 3,000, luego 5,000. Y dice el libro de Hechos, capítulo 2, cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, hermano, no todo lo que brilla es oro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo lo que se diga ser pueblo de Dios lo es. Dios ve a su iglesia, a las almas fieles. Así que pongámonos a cuenta con Jehová. Vamos a estudiar, porque el enemigo se infiltró en el pueblo de Dios para perseguir a su iglesia. Dice que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, versículo 13 de Apocalipsis 12, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora vuelvo al versículo 6. Versículo 6. Porque en el 5 nos dice que la mujer dio a luz al hijo varón, que regirá con la vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero nos dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué cosa es esto de 1260 días? Yo sé que hay muchos que sabemos acerca de esto, pero tenemos que explicarlo todo, mi hermanito, porque hay hermanos que no conocen todavía. Y ahorita se hablaba en Primera de Pedro 2:2, que como niños tenemos que tomar ¿qué cosa? Leche. Tenemos que tomar leche. Y cada uno de nosotros tiene que tener un nuevo nacimiento cada día. Así que tenemos que investigarlo todo. Nos dice aquí que esta mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Ella se fue y huyó de un lugar de donde la estaban persiguiendo. Pero el Señor, en otro lugar a donde ella huyó, el Señor le tenía todo preparado. Y allí fue, ¿qué cosa? Sustentada. Vamos a ver otro versículo que se parece a este y nos va a aclarar un poquitico más. Versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, porque era la serpiente la que le estaba persiguiendo, al desierto, a su lugar donde estaba por un tiempo, donde fue sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. A ver, aparece la misma palabrita sustentada, ¿verdad? Ahí en el verso 6, y aquí nos dice que ella huyó de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde fue sustentada. Vuelve a aparecer en el versículo 14 la palabra, ¿qué cosa? Sustentada. Vamos a ver el significado de esa palabra, sustentada, en la Biblia. ¿Qué significa sustento? Y vamos a ver qué significa esto de un tiempo y medio tiempo, porque allá arriba en el versículo 6 aparece 1260 días, pero aquí aparece tiempo y medio tiempo. Y entonces vamos a ver cuál es el revuelto, qué es lo que había, qué persecución es esta y hacia dónde fue la mujer. ¿Qué evento me está describiendo de la iglesia de Dios de todos los tiempos hasta llegar a nuestros días? Así que fue sustentada. Vamos a Primera de Reyes, y en el capítulo 17, Primera de Reyes 17, vamos a ver a partir del versículo 8, miren lo que nos dice ahí. Dice: vino luego
Aquí habla de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda qué pasó con esta mujer? Aquí está la historia. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado, oren allí por una mujer viuda, orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué había pasado con Elías? ¿Qué es lo que había en estos días? Sequía y qué? Y hambre, porque donde no hay agua se va el sustento de pan. Pero sin embargo, él había mandado, porque había una mujer que lo iba a, ¿qué cosa? Lo iba a sustentar. A ver, la palabra de Dios es la siguiente, lo que tenemos que entender aquí. Los hijos verdaderos de Dios, su verdadera iglesia, puede perecer. Dice que nosotros no vamos a perecer por hambre, porque el Señor nos dará nuestro pan a nuestro tiempo. Nuestro pan y nuestra agua van a ser, ¿qué cosa? Ciertas, van a ser seguras. Allí en los tiempos de Elías moraba un rey que se llamaba Acab. Fue por la apostasía que tenía este rey, porque él le dijo, acuérdense, en un momentito le dijo, ¿por qué tú turbas a Israel? Yo no he turbado a Israel. Eres tú y la casa de quién? De tu padre. Lo que están turbando a Israel con toda la apostasía y prevaricación que están haciendo. Entonces está en la palabra de Dios. Vino por el rey acá y por lo que se estaba haciendo allí, había unión entre la religión verdadera y el paganismo. Por eso vino la apostasía y por eso viene sequía, por eso vienen los juicios de Dios contra la nación. ¿Qué veía Dios como su verdadera iglesia? Acá y a todo Israel que estaban, mire hermanito, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. Lo que estaba haciendo el pueblo de Dios era adorando a Satanás dentro del templo de Dios. Y sin embargo, todavía era Israel, todavía era pueblo de Dios, todavía no había venido la simiente. Pero eso era lo que Dios veía como su iglesia fiel. No, su iglesia era Elías y 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Entonces cuando viene la sequía, cuando viene el hambre, el Señor sustenta a su pueblo. Amén. Lo sustenta a través de ¿quién? A través, en esta ocasión, de la viuda de Sarepta, y ustedes conocen que ella también fue favorecida a través de esta linda historia. Pero esto es la historia del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver la combinación entre Apocalipsis 12 y quién es esta mujer y la palabra sustento. Vamos allí a Efesios 5, 29, que de ahí vimos quién era la mujer. Y leo para ustedes. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la que sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Alabado sea su nombre. El Señor Jesucristo nunca va a dejar desamparar a quién, a su iglesia, hermano. Vale la pena ser hijo de Dios. Amén. Vale la pena ser la iglesia de Cristo. Amén. Porque el Señor, pase lo que pase, no nos dejará. Amén. Él nos va a sustentar. Ahora vamos a ver. Dice que esta mujer, en esta ocasión, cuando el dragón la estaba persiguiendo, Dios le preparó un lugar para sustentarla. Pero por un tiempo que nos dice aquí, por tiempo y medio tiempo, o por 1260 días. Aquí nos viene hablando, mi hermanito, según toda la historia que hemos venido revisando, de la gran persecución que hubo exactamente luego que el pueblo de Israel dejó de ser pueblo y nación de Dios. Cristo fue arrebatado al cielo. No nos puede hablar, según la historia que venimos viendo, no nos puede hablar de ningún otro evento que sea antes de la venida de Cristo, ni tampoco en los días de Cristo. Así que tiene que ser un evento que ocurrió de gran persecución, de furia del dragón contra la iglesia, luego de la ascensión de Cristo al cielo. Y eso fue exactamente cuando Cristo asciende al cielo, lo que pasó un poquitico más adelante cuando la iglesia comenzó a ser perseguida por los apóstoles. Pero un poquitico más adelante, vamos a ver aquí que hay una de las cabezas que cambia de apariencia, sale un cuerno pequeño y hay una etapa, una fecha crucial que es lo que nos describe estos 1260 días o este tiempo y medio tiempo. Tiempo y medio tiempo. Yo les voy a dar algunos versículos para que sepan, en primer lugar, que todos estos textos que nosotros vamos a ver aquí ahora tienen que ver con el mismo tiempo,
pero vamos a calcularlo según la palabra de Dios para que nos diga de qué evento nos está hablando. El primero que leímos dice que la mujer fue sustentada mientras estaba siendo perseguida por 1260 días. Ahí en el 14 nos dice por tiempo, tiempo y medio tiempo. En el capítulo 11 del mismo libro de Apocalipsis también aparece en el versículo 2, pero con esta expresión: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Lleven bien esto. ¿Cuánto? 42 meses. Vamos al versículo de abajo. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Aparece la expresión días. Vamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, en el versículo 5, miren lo que nos dice allí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aparece la misma expresión que allí. 42, ¿qué cosa? 42 meses. Aquí en Apocalipsis 11, versículo 11, miren la expresión que aparece: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, que hay bastante evidencia en toda la palabra de Dios de 3 días y medio, tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días, 42 meses por diferentes lugares, pero esto no salió de aquí. Sigue diciendo, ¿qué hizo ahí en Apocalipsis 13:5? A este que se le dio autoridad, se le dio boca que hablaba grande blasfemia, para actuar 42 meses, dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Oye lo que hizo este: en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, este fue el mismo poder que actuó 42 meses, el mismo tiempo. Pero déjenme decirle que todas estas expresiones de tiempo que estamos viendo aquí no salieron de aquí de Apocalipsis. El Nuevo Testamento lo toma de algún lugar. ¿Saben de dónde tomó el Nuevo Testamento estas expresiones? Del Antiguo Testamento, de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 7. Daniel, en el capítulo 7, y allí podemos ver un poquitico mejor, y todo lo que estamos viendo nosotros es profecías bíblicas. Amén. Daniel capítulo 7. Le voy a leer desde el versículo 20 para que ustedes sepan de qué nos viene hablando. Acuérdense que en el estudio pasado hablamos de 4 grandes bestias que aparecen aquí en el mismo capítulo 7, una visión que tuvo Daniel. Estas 4 grandes bestias se levantaban del mar. ¿Se acuerdan? Las bestias se levantaban del mar. Estaba impetuoso el mar y las bestias estaban revueltas las unas con las otras. Fíjense que una bestia que se levantaba luchaba con la otra para quitar a la otra bestia. Es decir, ellas luchaban, había lucha entre ellas. Y en el versículo 8, miren lo que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, voy a leer desde el 7 para que sepan de dónde salió el cuerno. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, esos 10 cuernos, he aquí que otro, pero este era pequeñito, un cuerno pequeño, salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos
de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Solamente ese versículo acabó. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 20 en adelante para poder entender un poquito. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos, boca, no se le puede olvidar esa palabra, ojo, boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los ¿quién? Contra los santos y los vencía. Aquí está la clave. Aquí está el personaje o el sistema que comenzó a partir de una fecha a hacer guerra contra los santos, pero se le dio autoridad. Dios lo permitió que lo venciera. E inclusive que echara la verdad de Dios por tierra, que haría cuanto quisiera y prosperaría. Pero eso fue bajo el imperio de Roma, porque esta es la cuarta bestia. Y nosotros vimos en la profecía, tenemos que estudiar un poquitico más profundo, que la primera bestia que había surgido era Babilonia. Luego venía otra bestia que era Medo-Persia, el oso que tenía un costado más, estaba un poquito inclinado hacia un lado, con 3 costillas en la boca. Había una tercera bestia que era un leopardo que tenía 4 cabezas, los 4 generales, y 4 alas. Pero entonces la bestia, la que hemos visto ahora, era Roma. A partir del año 168 a.C. comenzó a gobernar con Antíoco Epífanes, Antíoco IV, uno de los más malos emperadores que había en el tiempo del imperio de Roma. Y allí comienza esta bestia. Un poquitico más adelante, ya después de Cristo, en el año 351 hasta el año 476, que es todo el tiempo que dura el imperio romano como Roma imperial, como un imperio, no mezclado con religión, sino puro paganismo, puro imperio. Esto fue desde el 168 hasta el 476, pero desde el 351 hasta el 476, Roma se divide. Los que conocen la historia, se divide en los 10 cuernos, en la Europa, lo que conocemos nosotros ahora. Estaban allí los anglosajones, que son España, Inglaterra, todo lo demás, visigodos, ostrogodos, son varios. Hay una división, pero había un cuerno pequeñito que tenía que surgir de entre los 10 cuernos. Habían 3 cuernos que se le estaban oponiendo a este cuerno para que no saliera, pero ya él venía empujando hacia afuera con una fuerza tremenda. Estos cuernos no querían que el cuerno naciera porque ellos eran arrianos. No querían nada que ver con lo que se estaba inventando ahora. Pero tuvieron que tumbar, el cuerno pequeño tuvo que tumbar a 3 de estos cuernos que se le opusieron para poder salir. Y con esos cuernos que tumbó, tuvo un poquitico más de poder. Estos fueron los vándalos, los visigodos y los ostrogodos, que fueron los que le dieron un poquitico más de lucha, pero al fin fueron tumbados completamente cuando rodearon toda la ciudad. Ustedes conocen la historia. Y entonces sale el cuerno pequeño con mucha más fuerza en el 538 en adelante. El 11 de febrero del 538 se le da al Papa toda la autoridad para sentarse en el trono como el gran. Déjenme leerle aquí a ver si tengo por aquí. Déjenme ver para que ustedes sepan cómo fue originalmente que ocurrió todo esto. Ajá, aquí tengo. Dice, esto está tomado de una fuente católica. También se encuentra en la Wikipedia. Dice, el mover la capital de Roma a Constantinopla dejó a la Iglesia Occidental prácticamente libre del poder imperial para desarrollar su propia organización. El obispo de Roma, en el trono de los Césares, era ahora el hombre más importante del occidente y fue pronto forzado a convertirse en el líder tanto político como espiritual al mismo tiempo. El líder político y el líder espiritual.
Aquí tenemos también, puedo leerle aquí para que vean, estoy leyendo directamente de fuente católica. Dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3. Esto es Daniel 7:8. Antes de que la iglesia papal pudiera tener el control completo sobre el Estado, tenía que deshacerse de 3 de los 10 cuernos pequeños, los érulos, los vándalos, los otros godos. Estos reinos arrianos fueron completamente subyugados, lo mismo que estamos explicando ahora, el 538, y desde esa fecha el papado había de reinar sobre los reyes de la tierra por 1260 años. Ahora vamos a explicarlo por qué, hasta el año 1798. Miren, hermanito, el papado se sentó y cogió el poder, cogió toda la autoridad en el año 538 después de Cristo, el 11 de febrero. Fue cuando fue tumbado, fueron tumbados los ostrogodos, y él se sentó en el trono de los Césares. Al mismo tiempo era líder religioso, pero al mismo tiempo era líder político. Cuando nosotros revisamos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que hay una mujer que está sentada sobre una bestia. Así que la mujer viene cabalgando sobre la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que hay una mujer que es la que gobierna sobre la bestia y lleva a la bestia hacia los deseos que ella quiere. Lo que ella quiere hacer lo hace a través de la política. Porque en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 7, nos dice qué cosa es la bestia, y son los reinos políticos de este mundo. Pero nos sigue diciendo, Daniel 7, para que vean. Dice: veía yo este cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y digo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Aquí la profecía me está diciendo que este cuarto reino se iba a meter, iba a devorar, iba a trillar a toda la ¿qué? A toda la tierra, iba a despedazar, iba a devorar y la iba a trillar. En otras palabras, la profecía de antemano nos estaban diciendo que Roma iba a permanecer ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y que ella iba a hacer algo, ella iba a cambiar sus métodos. Acuérdense que hay persecución, pero también infiltración. Ella iba a acabar de una de las dos maneras. Si no era con persecución, era con infiltración, pero al final ella iba a acabar con toda la tierra. Pero gracias a Dios que los santos del Altísimo se quedarán. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que acabamos de ver ahora mismo, a 3 reinos que se fueron, y hablará palabra ¿contra quién? Contra el Altísimo. Oye lo que se iba a atrever a hacer este cuerno pequeño. Iba a hablar palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley también. Así que iba a cambiar los tiempos, pero la ley. Iba a hablar palabra contra el Altísimo, iba a vencer a los santos del Altísimo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, que la Biblia, de algún lugar de la palabra del Señor, se tomó este término de tiempo, tiempos y medio tiempo para escribirlo en el Apocalipsis. ¿Qué cosa es tiempo, tiempos y medio tiempo? Vamos a Daniel 12, versículo 7. Ahí nos da también el mismo tiempo. Oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de cosas, de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué cosas son estos tiempos, hermano? En profecía, ¿qué significa tiempos? Vamos a Daniel capítulo 4 y veremos. Daniel capítulo 4, versículo 16. Y el que lo tenga lo puede leer. Daniel 4, 16. También en el versículo 23. Pues leo para ustedes. Su corazón de hombre será cambiado, y le sea dado
corazón de bestia, y pasen sobre él ¿cuánto tiempo? 7 tiempos. ¿Qué cosas eran estos 7 tiempos? Lo podemos ver en el versículo 23, en el versículo 25 y en el versículo 32. 4 veces nos confirma que sobre Nabucodonosor iban a venir 7 tiempos. El problema es que la palabra tiempos en el hebreo significa años, y en profecía significa años. Y cuando nos habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, nos habla en la expresión tiempos, la primera pluralidad. Esto está en el hebreo, en el mismo hebreo que ustedes lo pueden analizar y ver. La primera pluralidad que existe, y es el número 2. Cuando nos habla de tiempo en hebreo, nos habla de tiempo en singular. Cuando nos dice tiempos, sin darnos expresión de 10, ni de 7 tiempos o 3 tiempos, cuando dice tiempos, siempre se refiere a la primera pluralidad, que es el 2, el que viene después del 1. Así que cuando nos está diciendo tiempos, que este cuerno pequeño, que este poder iba a perseguir a los santos, que iban a andar en persecución por tiempo, tiempos y medio tiempo, nos está diciendo que era por 1 año, 2 años y la mitad de 1 año. Amén. Así que 1 año más 2 son ¿cuántos años? Son 3 años. Y la mitad de 1 año ¿cuántos son? 3 años y medio. 1 más 2, 3. Y la mitad, 3 años y medio. ¿Y cuántos son 3 años y medio? Aquí estamos hablando de años hebreos, de años del pueblo de Dios, lo que Dios conoce como su tiempo. Y el calendario del pueblo de Dios, obviamente no es el mismo calendario nuestro, porque aquí hubo un poder que cambió el calendario. Los tiempos cambió y la ley. Así que el calendario de Dios es el calendario lunar, el que los meses son 30 días y que el año son 360 días. Así que este poder iba a gobernar por ¿cuánto? 3 años y medio. ¿Y cuántos son 3 años y medio? Contando como, por ejemplo, 1 año tiene 12 meses. 12 meses más 12 meses, ¿cuántos son? 24. Más 12 meses, ¿cuántos son? Vayan contando para que vean. Más 6 meses, ¿cuántos son? Da 42 meses, 3 años y medio. Pueden verlo para que vean. Así que la palabra de Dios por diferentes lugares me está diciendo que son 42 meses, pero también me dice por otro lado que son 3 días y medio, pero también nos dice que son tiempo, tiempo y medio tiempo. Pero eso, 3 años y medio, lo mismo. Pero que cuando nosotros vamos a la expresión días en profecía, ¿qué significa días en la profecía? En profecía significa días, años, pero es porque lo decimos nosotros, porque la palabra de Dios está escrito. Vamos a Números 14:34 y lean para comprobar lo que dice Dios en su palabra. Números 14:34. Y otro que vaya buscando, Ezequiel 4, versículo 6. Número 14:34. Sí, mi hermanita. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El pueblo de Dios estuvo conociendo la tierra ¿cuántos días? 40 días. Y el Señor le dijo, por cuanto usted estaba conociendo, por cada día que había conocido, le voy a dar 40 años. Día por año. La expresión es día por año. Así que día significa año. Pero vamos a verlo un poquitico más profundo. Vamos a Ezequiel 4. Ezequiel 4. Lea versículo 5 y versículo 6. Para que vean que la expresión en profecía, cuando nos está hablando de 1260 días, es lo mismo que ¿qué cosa? Que 3 días y medio, porque es profético, es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo, y es lo mismo que 42 meses. A ver. Ajá. Sí, da. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermes sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Sí. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos esto, te acostarás sobre su lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Cuando Dios le habla a los profetas, mi hermanito,
cuando Dios le habla a los profetas. ¿Se acuerdan que el Señor había hablado de 70 años? Habían otros profetas que habían dicho que eran 70 días. Pero Daniel entendía perfectamente que los días eran años. Los profetas conocían la palabra de los profetas anteriores y sabían ellos, porque eso lo había dado los profetas. Yo te doy día por año te lo he dado. Cuando yo te dé en visión una profecía que te diga, vas a tener 3 días y medio, es que viene a la tierra 3 años y medio de hambre. Así que cuando él dice día por año te lo he dado, tenemos que, ¿qué cosa? Tenemos que respetar. Podemos ver en Levítico 25, lean para que vean que las semanas también son semanas de año. Y esto es para hacerlo mucho más tenso el estudio de la palabra de Dios. Levítico 25, vamos al versículo 8. 25:8. Sí. Y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Así que las semanas eran de año también. Por ejemplo, ¿qué cosa es una semana de año? Cuando yo te hablo de una semana y cuando el Señor hablaba de una semana profética, como por ejemplo Daniel, capítulo 9, que nos dice que iban a haber ¿cuántas semanas para el pueblo de Israel? 70 semanas son para el pueblo de Israel, iban a ser cortados de los 2300 días o 2300 años. Y las 70 semanas, ¿cuánto eran? 490 años. Porque una semana para Dios en profecía son 7 años, no son 7 días literales. Todo eso está aquí en la palabra. Una semana son 7 años en profecía. Así que cuando nosotros tenemos que la mujer en Apocalipsis 12, estamos nuevamente en Apocalipsis 12. Amén, ya lo tenemos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, versículo 6, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿De qué habla el Señor allí? De 1260 años. Y cuando vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13, que nos dice que se le va a dar boca, el versículo 5, para que hable grandes cosas y blasfemia, y se le dé autoridad a esa bestia para actuar 42 meses. ¿Qué es lo que son 42 meses? 42 por 30, ¿cuánto es? 42 meses, los meses son 30 días. 42 por 30, ¿cuánto da? ¿Cuánto le da? 42 por 30. 1260 días o 1260 años. Amén. Gloria a Dios. Es el mismo tiempo repartido por toda la Biblia. Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, donde quiera la Biblia nos habla de qué cosa. De ese tiempo y medio tiempo que se va a cumplir al final, pero los días serán literales. Ese es otro tema. Así que seguimos en el estudio porque a esta mujer se le dio un lugar preparado. Dice que se le dieron alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentaba por tiempo y medio tiempo. Aquí nos está hablando, mi hermanito, de la gran persecución que hubo contra el pueblo de Dios a partir de que el papado tomó el trono en el año 538. Hubo una gran persecución contra el pueblo de Dios en esos 1260 años. ¿Quién se acuerda lo que ocurrió ahí? La gran Inquisición. Aquí nos viene hablando, mi hermano, de las grandes cruzadas que se hicieron entre todos estos papas, porque habían metido tradición y había un grupo leal a Dios que no quiso encontrarse con estas tradiciones, que no quiso seguir a la bestia, que no quiso seguir al papado, se fue a huir a las grandes montañas que habían en todos esos lugares de Italia, en todos los Alpes, se llamaban los Alpes, eran los valdenses, eran diferentes tipos de cristianos, diferentes grupos, los valdenses, los albigenses, los bohemios, los hugonotes, los lollardos, eran muchos
que habían sido perseguidos, pero entre ellos los más destacados eran los valdenses, que lo iban y lo perseguían. Y mira, hermano, lo metían en instrumentos de tortura. Mira, le cogían un brazo por allá, una pierna por allá, y entre dos caballos lo azotaban para que los caballos corrieran, y le daban los brazos, mano, delante de todos para que todos vieran y temieran a Roma. Pero un grupo se mantuvo fiel. Empezaron a irse montaña arriba, se llevaban a sus niños, le enseñaban el amor de Dios y la palabra verdadera de Dios sin adulteración. Se la enseñaban, mis hermanitos. Se metían en cuevas y alababan al nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, dentro de las cuevas. Porque si alababan al Señor en los bosques, su voz escuchaba a todos los ejércitos que el Papa mandaba a esa montaña para acabar con los valdenses. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la historia que encontraron a un grupo grandísimo de miles de valdenses que adoraban dentro de una cueva? Y los ejércitos papales metieron humo y humo y humo y humo a la cueva. Oye, cómo mataban a los valdenses. Cuando ya todo el humo se metía adentro, se acababa el oxígeno y tenían que salir porque no había oxígeno. Cuando salían, los despeñaban, hermano, por las montañas hacia abajo, por todo el barranco, y acababan con ellos así de esa manera. Hay diferentes tipos de historias, cómo le metían a los perros adentro para que los descuartizaran a todos ellos. Pero esto fue algo que el Señor permitió porque estaba en la profecía. Esta historia fue por 1260 años. Hasta el momento exacto donde se le dio la herida mortal ¿a quién? Al papado, a una de sus cabezas. Esto fue en el mismo, fíjense, mire, para que vea qué lindo, en el 11 de febrero de 538 fue cuando se le dio el poder al papado. Pero el 11 de febrero de 1798 fue cuando se le quitó el anillo al Papa, a León X. Le dieron la herida de muerte por Napoleón Bonaparte, que mandó a su general, al general Berthier, y fue así como la otra bestia que había salido del abismo, el ateísmo, le dio una herida al papado, se llevó al papa preso, pero luego dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13 que esa herida tenía que sanar, y fue en 1929 por el Tratado de Letrán. Ustedes conocen la historia, cómo se le devolvió la tierra al papado. Pero vamos a seguir. ¿Por qué nos metemos en esta historia? Es fascinante, mi hermanito, porque esto fue lo que pasó. ¿Qué cosa? La iglesia de Dios, esta mujer de la cual venimos hablando nosotros en Apocalipsis 12, sufrió persecución, sufrió pena de muerte, sufrió tortura, pero se mantuvo fiel a su general, que se llamaba Cristo Jesús. Mientras el diablo estaba furioso con ella, se dio cuenta que cuando moría uno, se hacían miles. Gloria sea el nombre de Dios. Tenemos algo que aprender de esos hijitos del Señor. Tenemos que aprender la confianza en Dios, y tenemos que aprender la fe que ellos tenían. Tenemos que aprender de esa fe. Sigue diciendo, dice el versículo 14, seguimos añadiendo un poquitico más, que se le dieron a la mujer las dos, ¿qué cosa? Alas. Ay, ahora la mujer tiene alas. Gloria a Dios. Las dos alas de la gran águila, no cualquier ala. Ahora nos dice que son alas de águila, para que volase de delante de la serpiente. La serpiente estaba aquí, ella voló de delante de la serpiente al desierto. ¿Qué cosa es el desierto? Una tierra deshabitada. El desierto fue donde ellos se metieron, en aquellos Alpes, en aquellas montañas que estaban deshabitadas, en aquellas cuevas. Allí ella huyó al desierto, pero fue sustentada allí por el Señor. Y la tierra, un poquito más adelante vamos a ver que ayudó a la mujer. Esto es profético, porque de la tierra el pueblo de Dios se sustenta. El Señor ha prometido que si su pueblo siembra, Él no lo desamparará, que sus sembrados van a ser abundantes, mucho más que los de los impíos. Todo eso está en la palabra de Dios. A la mujer se le dieron alas para que volara delante de la serpiente a su lugar, donde será sustentada por tiempo y medio tiempo. ¿Qué cosas son esas alas? ¿Qué nos está demostrando Dios aquí con todo esto? Vamos a Éxodo 19:4. Éxodo 19:4. Y leo para ustedes. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Vosotros qué cosa? Lo que hice a los egipcios, de donde había sacado a su pueblo Israel.
y como os tomé sobre alas de águila y os he traído ¿a quién? A mí, gloria sea al Señor. El Señor liberó a su pueblo de Egipto, le dio liberación de la esclavitud. Las alas tienen que ver con que el Señor libera a su pueblo de la opresión y de la persecución y que Dios le da protección. El Señor libera a su pueblo. ¿Y para qué Dios libera a su pueblo? Para que tengan un encuentro más personal con Él. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro. Pero el Señor le da alas a la mujer para que la mujer quede protegida. Dios cubre a su iglesia. Dios cubre a su pueblo con las alas de la gran ¿qué? De la gran águila. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde podemos ver eso? Salmo 91. Desde que comienza el Salmo. Y ustedes se conocen el Salmo de memoria. Las alas de la gran águila. Y déjenme decirle que el único animal que toma a sus polluelos con sus alas, no solamente los cubre, sino también los toma y se los lleva, el águila. Le da una protección tremenda. Nadie puede tocar a estos polluelos. Espérate, vas a meterle en un problema. Así es nuestro Dios, que con sus alas, mira lo que hace, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiará. ¿En qué confiaré? Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién era el cazador? El que estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Déjeme decirle que a veces repetimos este salmo, pero no sabemos a qué se refiere este salmo. Este salmo, el Salmo 23, el Salmo 46 y otros salmos que están en la palabra de Dios que nos gustan mucho, nos están hablando de la experiencia que tendrá el pueblo de Dios en el tiempo de angustia que viene, en los tiempo y medio tiempo que se van a volver a repetir. Nos dice: Él te librará del lazo del cazador, alabado sea el nombre del Señor. Tendremos su sello, y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Alabado sea su nombre. Tanto el escudo como la adarga son protección, porque la adarga es otro escudo un poquito más grande que los escudos que usaban los romanos. Así que escudo y escudo era una doble protección. Es la verdad. Si estamos de parte de la verdad, si estamos de parte de la justicia, estamos participando con la mujer de Apocalipsis 12 y estamos cubiertos con las alas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos cubre, mi hermano. Vamos a seguir viendo la historia. Apocalipsis capítulo 12 dice que esta mujer voló porque le dio ala a Dios para que volase. Miren, lo dice aquí: para que volase, amén, de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde estaba por tiempo y la mitad de un tiempo. Déjenme decirles que son varias etapas, y si quieren vayan copiando. Le voy a dar las etapas de la mujer de Apocalipsis 12. Hoy no las vamos a estudiar todas. La primera etapa de la mujer de Apocalipsis 12, yo no he visto ni la otra. Gloria a Dios, todavía falta tiempo. La etapa de la mujer, la primera etapa. La primera etapa aparece en los versículos 1 y 2. Y es la etapa de la iglesia o de la mujer del Antiguo Testamento. Esa es la primera etapa. La etapa de la mujer o de la iglesia del Antiguo Testamento. La segunda etapa se encuentra en los versículos 5 en adelante. Versículo 5. Pongan el versículo 5. Y es la etapa de la mujer que dio a luz a su hijo y la mujer del Nuevo Testamento. Así que la segunda etapa es la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que dio a luz a Jesús, la iglesia de los días de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La tercera etapa de la iglesia es la mujer que huye al desierto. La mujer siendo perseguida y que huye ahora al desierto. Es una mujer en el desierto. Esa es la tercera etapa. Y allí nos vamos a quedar, porque ahora vamos a ver cosas más fuertes para seguir en las otras etapas. Cuando la mujer huye al desierto, dice que la mujer, esta mujer, estamos en el versículo 14, se le dio ala para que volasen de delante de la serpiente al
desierto. Es decir, que delante de ella, luchando frente con frente, estaba ¿quién? La serpiente. El Señor la separó de la serpiente. Escuchen bien, vamos a abrir los oídos y bien grandes los ojos del alma. Allí en el desierto, donde la mujer se fue, el mismo apóstol y profeta que está recibiendo la visión, en el mismo desierto aparece otra señal. Y es una señal grande también. Alguien se apareció en el mismo desierto. ¿Quién más está en el desierto? Vamos a Apocalipsis 17. Miren qué cosa más grande. Esto se llama, mi hermanito, la lucha milenaria. El Señor la quitó de delante de la serpiente del desierto, pero allí en el desierto se le apareció a alguien. ¿Se acuerdan que en el desierto se le apareció a alguien a Jesús? Vamos a ver quién se le aparece aquí a la iglesia de Dios. Porque todas las profecías se combinan y se cumple todo lo que estaba en Cristo ahora con nosotros. Dice Apocalipsis 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia. Que no se lo olvide, la bestia está llena de ¿qué cosa? De nombres blasfemos. Que tenía en su cabeza 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedra preciosa y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de ¿qué cosa? De la tierra. Me gustan las traducciones que dice de toda la tierra. Ahora versículo 6 dice: y vi a la mujer ebria. Escuchen bien, estaba borracha. ¿Pero de qué cosa estaba borracha? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que Dios saca a su iglesia de delante de la serpiente, delante del dragón que estaba persiguiendo a la mujer por mucho tiempo. Y cuando la pone en el lugar desolado, deshabitado, allí se le aparece Satanás. Allí se le aparece entonces otra mujer, otra iglesia, pero se aparece vestida de triunfo, con una corona, porque esta es una mujer real, vestida de gloria, gloria terrenal. Pero esta mujer se aparece cabalgando. Ella viene en su bestia, en su caballo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A qué cosa? A hacerle guerra a la mujer verdadera que había dado a un hijo varón y ahora estaba persiguiendo de la garra del maligno. Pero ella estaba ebria, tenía la boca llena de sangre, estaba borracha, el cáliz se había botado de tanta iniquidad que había hecho esta mujer. Esto lo explicaremos otro día. Pero mi hermanito, aquí nos está describiendo que la lucha es fuerte. Donde quiera que nosotros nos pongamos, aquí va Satanás a tentarnos. Por eso en todo momento, bajo cualquier circunstancia, tenemos que estar atados de Jesús. Amén. Porque si no, no vamos a alcanzar la victoria. Este carácter tiene que ser santificado. ¿Saben cómo? Con la serpiente persiguiéndote, con la mujer montada en el caballo atrás de ti. Si no hay guerra, aleluya. Si no hay experiencia, mi hermanito, de las pruebas grandes que vendrán, ¿en qué iglesia tú estás fundado? ¿Sobre qué base estás parado? ¿Dónde te encuentras? ¿Eres tú la mujer de Apocalipsis 12 o eres aquella bella que todo es prosperidad? Seguimos. Versículo 15. Y ahora vamos a la otra etapa. La serpiente arrojó de su boca. Ya se le paró en el desierto el mundo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasada por el río. ¿Cómo decimos? Ahí se apagó. Dice que la serpiente arroja de su boca tras a la mujer para que se la lleve por el río completo privado, para que la negue en agua, para que la ahogue, agua como un río. ¿Qué significan esas aguas que arrojó ahora la mujer de su boca? Para que arrastre a la mujer que estaba siendo perseguida por tanto tiempo. Dice para que fuese arrastrada por el río.
¿Qué dice mi hermanita? ¿Qué cosas son esas aguas? Vamos a Apocalipsis 17, pero cuando leamos Apocalipsis 17 vamos a ver en la Biblia qué significa ese río. En otro lugar, porque es del Antiguo Testamento de donde Juan toma todos los símbolos y de donde Dios se lo da. Ahí en Apocalipsis 17:15 nos dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Acuérdense, por arribita me voy a un poquitico a un paréntesis para explicarle algo. La mujer de Apocalipsis 17, donde ella se sienta, y las bestias que salieron en Daniel 7, ¿salen de dónde? Del agua. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13, dice, me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Siempre esta bestia sale del mar, sale de agua, están en lucha, están en pugna, reino contra reino, a ver quién gana, quién vence la batalla, quién se queda como corona general para que todo el mundo lo adore. Sale del agua. ¿Saben quiénes eran estos pueblos? Eran todos los imperios que se levantaron allá en el lugar habitado. En el lugar que digo, habitado, donde había muchos pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad? Y ahora la serpiente le tira agua como un río. Vamos a Isaías 59, versículo 19, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Isaías, ¿qué? 59, versículo 19, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Quién es el que viene como río? El enemigo. Así que cuando la serpiente arroja agua tras la mujer como un río para que la mujer fuese arrastrada por el río, ¿qué nos está describiendo aquí? ¿Qué evento nos está describiendo aquí? Una persecución. Las grandes persecuciones, los grandes decretos, y ahora vamos a ver por qué decretos la Biblia nos tiene que hablar. ¿Qué hubieron cuando vino la reforma? Voy a tratar a ver si le puedo leer algo para que vean que no es la misma persecución que empezó en el 538. Se levantaron los hijos de Dios a medida que fue pasando el tiempo para decir, esto no es así. Hemos encontrado, mire cómo es, hacer reforma dentro del mismo pueblo del Señor. Pero esta iglesia se levantó con una contrarreforma, pero tan fuerte para acabar, y mandó a matar, y murieron mucho más de lo que habían muerto anteriormente. Y los que murieron anteriormente se le llamaban los disidentes, los famosos disidentes. Pero luego, la contrarreforma, hubo mucho más muerte. Vamos a leer, le voy a leer algo aquí para que vean. Esto está en un libro que se llama Conflicto de los Siglos, que nos da tremenda historia. En el Conflicto de los Siglos, en la página 249 del conflicto original, en el celular se encuentra en la página 215. Miren lo que dice. La causa se veía entonces rodeada de grandes peligros. Aquí no está hablando del protestantismo y de lo que pasó. Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra y poderosas naciones amenazaban destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir a la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores? ¿Cómo podía vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos tan amenazados. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nueva fuerza con la esperanza de acabar con ella por completo, la Reforma. Ahora se iba a acabar ¿con qué cosa? Con la Reforma. Vamos a ver de qué manera. Entonces vamos a ver qué es lo que utilizó. Cuando nació la orden de los jesuitas. ¿Cómo Roma quiso acabar con la Reforma y lo logró? ¿Lo logró? Fíjense si lo logró, mi hermanito, que los reformadores comenzaron a perseguir las iglesias que se llamaban iglesias reformadas. Empezaron ellas mismas, los protestantes, a perseguir
al grupo que le llamaban luego un poquitico más adelante, le volvieron a llamar disidente, al grupito que le llamaban que era realmente el remanente de Dios. Pero las iglesias protestantes comenzaron a perseguir. Por eso el Señor dijo que teníamos que dar un mensaje ahora que decía, ¿ha caído quién? Babilonia. La confusión, la iglesia madre con las iglesias hijas. Dice que iba a ser el más cruel, los jesuitas iban a ser el más cruel, el menos escrupuloso, el más formidable de todos los campeones del papado. Los jesuitas, libres de todo lazo terrenal, de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos y a la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de entender su poderío, la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo, a la hoguera. Para combatir contra esta fuerza, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponerse al poder de la verdad, a toda arma de engaño. Para ellos ningún crimen que ellos hacían era demasiado grande, ninguna mentira era demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligado por voto de pobreza y de humildad, perpetuaban y estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y restablecer la supremacía papal. Este libro explica completico, hay más, cómo ellos se infiltraron en todas las iglesias, en todas las denominaciones. Este libro lo explica todo, mi hermanito. Al darse a conocer, hermano, ustedes lo tienen que leer, pero eso fue lo que ocurrió. Este fue el arma que utilizó Roma, los jesuitas, para acabar con el protestantismo y para acabar con la reforma, poniendo una contrarreforma. Y fue así como cambiaron los tiempos también a través de dos jesuitas, sacerdotes. Ellos eran teólogos. Uno se llamaba Luis de Alcázar y el otro Francisco Rivera, que inventaron el futurismo y el preterismo, donde ahora todas las iglesias se enseñan en todos los seminarios una forma mal de entender las Sagradas Escrituras, para engañar, para quitar, para confundir y para que la gente no miren al papado y que ellos son aquel que se sentaba en el trono de Dios, aquel que hablaba de blasfemia. Vamos a seguir en Apocalipsis 2. Dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, versículo 15, agua como un ¿qué? Como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿De dónde lo arrojó? ¿De su qué? De su boca. Ahora el versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén. La serpiente abrió su boca. ¿Qué significa boca? Vamos a la Biblia. Amén. Amén. ¿Qué cosa es boca? Vamos a ver otros versículos que nos hablan de esto también. Vamos a Apocalipsis 13. Dice que el agua salió de la boca de la serpiente, pero la ayuda que se le dio a la mujer en la tierra salió de la boca de la tierra. En Apocalipsis 13, versículo 2. Amén. Amén. Dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, su trono y su grande autoridad. Vamos al versículo 5 y al versículo 6. Dice: también le dio boca, versículo 5, le dio ¿qué cosa? Boca. ¿A quién? A esta bestia que se levantó, que hablaba grande, ¿qué cosa? Grande blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, que en ese lapso de persecución que ya vimos ya en los 1260 días, tenía que salir de la boca
de esta serpiente, o en este caso de esta bestia, tenía que salir algo. Y ese algo que hablaba eran grandes, ¿qué cosa? Grande blasfemia. Vamos al versículo 6 para ver qué es lo que hablaba por esa boca. Abrió su boca en blasfemia contra Dios. El Señor lo reprende. Para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué poder era este? Daniel capítulo 7. Vamos de nuevo a Daniel capítulo 7 para ver esto de la boca. Ay, Señor. Gloria a Dios por tu palabra. Daniel capítulo 7. En el versículo 8, miren lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca. ¿Qué es lo que hablaba esta boca? Que hablaba grandes cosas. Oye, ahora en el versículo 20 vuelve y dice lo mismo. Pero en el versículo 20 dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno y hacía guerra contra los santos. La cuarta bestia es un cuarto reino. Ahora mira lo que hablaba esta boca. Hablará palabra contra el Altísimo. ¿Qué le pasa a esta bestia, a este cuerno, a esta serpiente, a como quiera que se le llame la palabra? ¿Hablará qué cosa? Palabra contra el Altísimo. ¿Pero quién que está hablando contra el Altísimo? A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Miren todo lo que salía de esa boca. Palabra contra el Altísimo. Ese mismo cuerno que estamos escribiendo en el capítulo 8, mira lo que dice. Versículo 10. Voy de nuevo. De ellos salió un cuerno pequeño, para que vean que es el mismo sujeto. Versículo 10 ahora. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Hasta dónde se engrandeció? Ay, hasta el ejército del cielo. Mira, hacerse igual a Dios, como Dios. Hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército, la estrella, echó por tierra y la pisoteó. No voy a hablar ahora del ejército del cielo, pero son los santos de Dios que lo echó por tierra y lo pisoteó, porque las estrellas significan los mensajeros, sean mensajeros terrenales o mensajeros celestiales. Pisoteó, lo echó por tierra, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Ustedes pueden leer Josué 5, versículos 13 al 15, y van a ver que como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Era Cristo Jesús quien estaba allí. Y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. No le puedo explicar esto por el tiempo, mi hermanito, pero esto es formidable. Lo que hizo este cuerno fue tremendo. Esta boca que hablaba grandes cosas eran los decretos que daba en contra del pueblo de Dios para persecución. Los decretos que puso para que el pueblo de Dios fuera perseguido. Y lo que hablaba con estas grandes cosas es que echó por tierra la verdad. ¿De qué manera? Aquí yo tengo todo, mi hermanito, cómo echó por tierra la verdad. Y miren, ay, con su boca, mira, aquí tengo los millones que fueron martirizados y tengo toda la historia de cómo fueron martirizados. Y ahora miren, ¿qué cosa es blasfemia en la palabra de Dios? ¿Qué cosa es blasfemia? Vamos a ver esta boca que hablaba blasfemia. Aquí tengo todo esto. Mira la blasfemia más grande y vamos a ver qué poder es este que está hablando. Dice, esto está tomado del Catecismo Católico, ellos mismos, en la página 174. Stephen Kean, ya le di a la Catecismo Católico, tercera edición, página 174 de Stephen Kean. Dice, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él puede modificar, explicar, interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es humano, sino que proviene de Dios. Y él actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra. Y hermano, aquí lo que aparece es tremendo. Tremendo. Hay mucho más que lo que hizo esa boca. También aparece aquí en Lucio Ferrari, Pompa Biblioteca, tomo 6, en la página 29. Todo esto es
documentos católicos que ellos mismos lo reconocen, y todos aquellos que hacen lo que dice la Iglesia Católica demuestran, como por ejemplo aquí ellos lo muestran, aquí hay artículos que dicen que todo el que guarda el domingo, todo el que no guarda el sábado está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica. Dice aquí, el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no se puede simplemente, no es simplemente un hombre, no, sino es como si fuera Dios, es el vicario de Dios. El Papa, en razón de la excelencia, es la razón de la excelencia suprema, dignidad, es llamado obispo de obispos. Él es igualmente el monarca divino, él es el emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. Por esta razón, el Papa es coronado con una triple corona, como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de las inferiores bajas de la tierra. Esto no es nada más. Si yo le leo las cosas que él dice y que los ángeles tienen que hacerle caso y todo, ay hermano, cuando se habla de la hostia y del pan que come y que él es superior a Cristo y que Cristo se tiene que sujetar a él y que Dios hace lo que él ordena, yo tengo todo esto, lo que el tiempo no nos da. Miren mis hermanos, todo esto se llama, no tiene otro nombre, se llama blasfemia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice, estas son palabras blasfemas. Palabras blasfemas. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que lo tenga, lo puede leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes tenga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo le llama? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama, ¿qué cosa? Dios, os he objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a estudiar esto, pero mucho más profundo, porque esto está en el capítulo 8 de Daniel. Cuando él coge y él se levanta contra el Altísimo, y él logra quitar todo el santuario del Señor y echarlo por tierra, y la verdad, en la verdad de cómo él echa todo el santuario de Dios, es la verdad de cómo él ha echado hoy en día la intercesión de Cristo por tierra. Y entonces dice que él es el que puede perdonar, ¿qué cosa? Pecado. Él es el que puede perdonar pecado. Por eso es que nos dice Apocalipsis 13:5 que también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Él fue quien persiguió al pueblo de Dios por todo este tiempo. Abrió su boca en blasfemia contra Dios. Qué cosa más grande. Vamos al Salmo 139. Salmo 139, versículo 20. Salmo 139, 20, y dice así: porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Qué cosa es blasfemia para Dios? Tomar en vano el nombre de Jehová. Y dice el Señor en su palabra, y es el tercer mandamiento: no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Pero dice que eso es blasfemia, tus enemigos toman en vano tu nombre. Ahora, ¿qué digo yo? No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Por eso el Señor nos dio a nosotros un mensaje que tenemos que hablar ahora y no callar. Amén. Porque nosotros lo aborrecemos. A todo aquel que se ponga en contra de Jehová. ¿Qué cosa es blasfemia? Según la palabra de Dios, porque hablaba palabras blasfemas. Juan capítulo 10, versículo 32. Vamos a tener 5 minutos, aunque sea más, mi manito. Me disculpan por la hora, pero todavía no he dado ni la cuarta parte de lo que íbamos a dar en el día de hoy. Primera de Juan 10, 32 y 33. El que lo tenga lo pueda leer. 10. Allí vamos a ver qué cosa es blasfemia, porque este hablaba palabras blasfemas. Lo tengo yo. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cómo le dijeron a Jesús? Blasfemo. ¿Pero qué cosa significa blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué cosa? Dios. ¿Acusaban a Jesús de qué cosa? De blasfemia. ¿Era blasfemo Jesús?
No, porque él era Dios, pero la palabra de Dios no dice qué cosa es blasfemia. Así que otro hombre que se haga Dios es un blasfemo en esta tierra, porque la palabra de Dios lo condena. Y yo lo aborrezco. Lo dice la palabra del Señor, lo dice el Salmo, lo dice David, lo repitió Jesús también. ¿Qué cosa es blasfemia? Ponerse en el lugar de quién. ¿Qué más es blasfemia según la palabra de Dios? Vamos al libro de Marco. A Marco. Marco capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde... No, ese está más para arriba, el 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Versículo 7, pónganle ojo a esto. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Qué fue lo que dijo Jesús al paralítico? Tus pecados le son... Ahora los judíos le decían, está diciendo blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué cosa es blasfemia? Perdonar el pecado. Perdonar el pecado. Pero hay una bestia que está hablando y tiene boca que habla grandes cosas y habla blasfemia y contra Dios. Ahora, conociendo luego Jesús el espíritu que cavilaba con él, dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Ustedes saben la historia. Jesús lo podía hacer. Y él dijo, para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad de perdonar los pecados, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre se paró y anduvo, porque en la palabra del Señor hay poder. Él sí puede hacerlo, él no es blasfemo. Blasfemos son aquellos que quieren perdonar pecado y que ponen en lugar de Dios a un hombre para perdonar pecado. Entonces, mis hermanitos, vamos nuevamente a Apocalipsis 12 y ya estamos terminando. Disculpan que no entendimos un poquitico en el día de hoy, pero era necesario hacerlo. Apocalipsis 12, para ver si llegamos, aunque sea el versículo 17. Ya para el sábado que viene nada más dar el versículo 17. No, todavía, vamos al 16. Dice, pero la tierra, 15, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca, ya vimos ya, boca, decreto, tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta es la cuarta etapa. La iglesia perseguida por la contrarreforma, la cuarta etapa. Y vamos entonces para la quinta etapa. Pero la tierra, la iglesia perseguida por la contrarreforma. La cuarta etapa de la iglesia. Seguimos. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que hay una tierra ahora que el Señor le da a la mujer para que ayude a la mujer, y la tierra abre así, mira, su boca, y se traga por toda su boca y su garganta el río que la serpiente echó de su boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Yo leí y no entendí nada, pero vamos a la palabra de Dios que ella nos lo explica. La tierra abrió su boca. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 10 hay un ángel que alza su diestra al cielo y tiene un librito en su mano y que jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más? ¿Se acuerdan? Y dice después que es necesario que se profetice otra vez sobre toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ese ángel tiene la misma característica del Señor Jesucristo? Que tiene toda la descripción del Apocalipsis capítulo 1, que tiene un arco iris sobre su cabeza y todo igualito que Cristo Jesús. Y se dan cuenta que ese mismo mensajero que jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más, tiene un pie derecho sobre las aguas y el pie izquierdo ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Así aquí encontramos la tierra en Apocalipsis 10. Las aguas son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Allí fue donde nacieron los reinos políticos de la nación europea, donde estaban toda la gente, lleno de gente. Pero había otro lugar que aquí en profecía es la tierra. Si las aguas son gente, muchedumbre, la tierra es lo contrario al agua. La tierra es un lugar de poblado, un lugar donde no hay nadie, un lugar deshabitado. Cuando la mujer fue perseguida allá en Europa y se dio el decreto para ser perseguida, para ser arrastrada por las aguas que la serpiente había echado de su boca, por la gran multitud que empezó a arrastrar al pueblo de Dios,
Dios le abrió camino en América, que no había nadie, para que la mujer viniera ahora a ¿dónde? A encontrar el nuevo continente. Y fue allí en los Estados Unidos donde Dios le dio, ¿qué cosa? ¿Su qué? Sustento. Sustento. Pero ¿qué fue lo que le dio? Porque dice que la tierra abrió su boca. ¿Y boca qué es lo que significa boca? Decreto. Ahí el decreto es la ley romana, que el que no adora al Papa, el que no hace lo que diga la Iglesia Católica, no vale para nada, no tiene validez. Pero aquí en América el Señor levantó un decreto. Aquí en América, en los Estados Unidos, la tierra, bíblicamente, nosotros podemos verlo, hermano, pero el tiempo no nos queda. Pero vamos a Apocalipsis 13 para que ustedes vean. Dice Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia sube ¿de dónde? Del mar. La primera bestia surge de allá de Europa, donde está toda la multitud, de donde salieron todas las bestias. Déjenme decirle que aquí en Apocalipsis, donde dice que esta bestia sale del mar, está describiendo Apocalipsis 7, porque en Apocalipsis 7 hay 4 bestias y las 4 salen del mar. Pero aquí en Apocalipsis 13:1 dice que esta bestia, que tiene nombre de blasfemia, dice que es como si fuera un león. Dame decir, semejante a un leopardo, su pie como de oso, su boca como de león. Está escribiendo las 4 bestias de Daniel. Son las bestias que están allá en Europa, mi hermano. Pero sale otra bestia que nada tiene que ver con esta bestia, aunque están relacionadas. Pero esta bestia ahora surge ¿de dónde? De la tierra. Así que esta bestia sale de Estados Unidos, de un lugar deshabitado. Esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. No me voy a meter en los detalles porque eso no es lo que estamos explicando. 2 cuernos, la libertad, la política y la religión bien separados, tiene libertad religiosa. Lo que sucedió ahí en Estados Unidos es completamente contrario a lo que sucedió en Roma. La ley de los Estados Unidos es la constitución de los Estados Unidos, que está basada sobre un fundamento que es libertad religiosa. Allí fue donde surgió el pueblo de Dios. Allí es donde el pueblo del Señor, que aparece en Apocalipsis 12:17, tiene que surgir una nueva iglesia, porque ya toda la iglesia había sido por el mismo protestantismo infiltrada. Salieron los verdaderos, se metieron en Estados Unidos, pero en Estados Unidos pasó algo grande. Entonces ella vino y se metió en Estados Unidos para infiltrar el cristianismo, pero Dios levantó de allí. Eso lo vamos a ver con ayuda del Señor el sábado que viene, un poquitico más fuerte de qué iglesia nos viene hablando en el versículo 17. La palabra de Dios nos tiene que hablar. Pero acuérdense, ya estamos parados ya sobre la iglesia que reposa sobre la tierra. La iglesia que reposa ahora en un nuevo mundo, en los Estados Unidos, y es de los Estados Unidos de donde salen los mensajeros ahora a llevar el evangelio a todos los lugares habitados por las aguas, pero que no tienen la verdad. Fue de aquí de donde salieron los mensajeros para África, para Australia, para Europa, para todos los continentes, los lugares asiáticos también. De Estados Unidos fue de donde salió el gran despertar religioso en mediados de los siglos de los años 1800 en adelante, después del tiempo de fin. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a abrir los ojos a lo que está escrito en las profecías bíblicas, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar con gozo. 415.